vamos continuar a contemplar los ejemplos que San Rafael nos regala en el libro de Tobías, y hoy vamos como contemplar un aspecto que va a nos introducir a este mismo tema, onde hablaré más profundamente, pero hoy, a la luz de San Rafael, vamos a ver cómo vivir diariamente con el ángel de la guarda. Y voy entonces a empezar nuestra meditación con el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 20 a 23a. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. En este pasaje del libro de Éxodo nos muestra muy claro que en este mundo nosotros estamos en camino. No es aquí nuestra patria definitiva, pero estamos de pasaje. Pero en este camino, en este mundo, nosotros no estamos solos, porque tenemos a nuestro lado un espíritu celestial del cielo, de la corte de nuestro Padre, que nosotros costumamos a llamar ángel de la guarda, a la luz de un salmo que o Senhor Deus nos diz claramente que Ele nos protege, nos guarda bajo de sus alas. Y es por aquí que entonces la iglesia llama al ángel que está junto de nosotros, nuestro ángel de la guarda. Y en la vida de muchos santos, en sus escritos de espiritualidad, dan testimonio de la presencia de su ángel y también dan testimonio de la acción del ángel en sus vidas. Y entonces yo saqué del libro que ustedes posiblemente tienen en español, el original en italiano, que se llama El Padre Pío y los Ángeles, que fue escrito por Giovanni Siena. Por ejemplo, fue el ángel que sacó San Félix de Nola de la prisión y lo devolvió sano y salvo a su santo obispo Máximo. También San Raimundo de Penafort fue su ángel de la guarda que lo despertó para que él pueda durante la noche entregarse a la oración. También en una noche, San Felipe de Neri fue llevar el consuelo de la caridad cristiana a la casa de un noble en ruina. El santo cayó en un barranco y pronto fue rescatado por su ángel para que él pueda continuar el camino para llegar a su destino. También otro santo, San Camilo de Lelis, deseaba cruzar una noche un río en balsa. De repente escuchó una voz que gritaba: no hagas eso. Camilo se detuvo, dijo la oración de la tarde y se durmió al pie de una zarza. Al amanecer había dos capuchinos a su lado que le dijeron que sin duda si hubiera intentado cruzar el río, se habría visto arrastrado por la corriente. El ángel se hizo visible también en San Dominique para llevarlo al convento
Também mostra um bom caminho a São Filipe Benesi, depois de servi-lo abundante e boa comida. Também dos santos mártires de la Bretanha, Santos Trifón e Respice, que foram torturados por sus verdugos, y el ángel los despertó y renovó las fuerzas. Otra santa, Santa Ludovina, el ángel le aparece muchas veces para consolarla en su gran enfermedad. Portanto, él elevó su espíritu, su alma hasta Dios y dio muchas exhortaciones a la paciencia y al abandono total en las manos de Dios. Portanto, ustedes ven, solamente estes exemplos são muito pequeños. Vemos que os ángeles da guarda auxiliam em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, seja para libertar de la prisão, seja para despertar para a oração, seja para sacar de uma queda. Também adverte para que os santos não estejam em peligro de vida. Também o ángel serve de guia del caminho. Também o ángel, como o profeta Elías, serve la comida, renova las fuerzas del cuerpo. El ángel también revive los mártires y también está en las enfermedades. Por tanto, vemos que en todas las circunstancias que podemos tener en nuestra vida, podemos recurrir a nuestro ángel de la guarda. Y en el libro de Tobías hay un gran ejemplo de esta fe en el ángel que nos acompaña. Y podemos ver esto en el capítulo 5, versículo 21 y 22. Tobit llamó a su hijo y le dijo: hijo mío, prepara lo necesario para el viaje y parte con tu hermano. El Dios que está en el cielo los proteja y los haga volver a mi lado sanos y salvos. Que su ángel los acompañe con su protección, hijo mío. Tobías salió para ponerse en camino y abrazó a su padre y a su madre. Tobit le dijo: buen viaje. Tobit respondió a su esposa: no penses eso, nuestro hijo se va muy bien y volverá junto a nosotros con toda felicidad. Tus propios ojos verán el día en que él regresa sano y salvo. No te preocupes, no temas por ellos, hermana. El ángel bueno lo acompañará. Él hará un buen viaje y volverá sano. Y ella dejó de llorar. Portanto, o que los santos vivieron, que nos da una gran confiança sus testemunhos. Portanto, isto que nos habla los santos nos é confirmado por la palabra de la Escritura. El ángel, que su ángel les acompañe con su protección. Y cuando el padre Tobit hablaba a su esposa, un ángel bueno lo acompañará. Él hará un buen viaje y volverá sano. Por tanto,
la realidad que nosotros tenemos un ángel que nos acompaña también es garantida por la Sagrada Escritura. Y ahora gustaría de dar a ustedes también ejemplos de ayuda que el ángel puede darnos. El ángel nos hace conocer las personas adecuadas en el momento adecuado. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta en el Evangelio a confiar en la divina providencia de Dios nuestro Padre con las siguientes palabras, Lucas 12, versículos 6 y 7. ¿No se venden acaso 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Hasta los cabellos de vuestra cabeza estão todos contados. Não teman, porque ustedes valem mais que muitos pajarillos. Portanto, esta afirmação de Jesucristo é válida para ilustrar como Deus conoce plenamente tudo, inclusive o número de nossos cabellos. O mesmo podemos dizer, nossos passos estão contados e tudo está tenido em conta por nosso Senhor Jesucristo. E podemos dizer que, com segurança, dos instrumentos da divina providência junto de nós outros é, com toda a segurança, nosso ángel de la guarda. En el viaje del joven Tobías, Rafael proporcionó el momento adecuado para el encuentro con Raguel en la hora cierta, exacta. Tobías 7:1. Cuando llegaron a Ecbatana, Tobías dijo, Hermana Azarías, llévame directamente a la casa de nuestro hermano Raguel. El ángel lo llevó y encontraron a Raguel sentado en la puerta del patio. Ellos lo saludaron primero y él respondió, salud hermanos, sean bienvenidos. Y los hizo pasar en su casa. Ven qué maravilla. En el momento exacto que los dos llegaron, Raguel ya estaba a la puerta sentado. Como el ángel llega en la hora cierta. Por tanto, el ángel puede nos proporcionar en verdad un encuentro en la hora cierta con las personas ciertas. Otra cosa, no tengo duda. Nosotros podemos enviar nuestro ángel de la guarda en misión. Por tanto, mismo que nos parezca extraño, como yo pecador, como yo puedo enviar, como es que puedo pedir una cosa a un Espíritu Santo de la corte celestial para me hacer una cosa y él me obedece a mi voluntad. ¿Cómo es posible? Pero no olvidamos que el ángel está junto de nosotros a cumplir una misión que el Señor le ordenó. Por tanto, en otras palabras, el ángel está sirviendo a Dios en nosotros. Por tanto, si en verdad el ángel está haciendo un ministerio en obediencia a la voluntad de Dios, entonces no tenemos nada que dudar. Y también en el libro de Tobías
capítulo 9, temos um exemplo de como podemos enviar nuestro ángel de la guarda. Entonces Tobías llamó a Rafael y le dijo: hermano Azarías, toma contigo 4 servidores y 2 camelos y ve a Ragués, presenta-lo a Gabael, entrega-le el recibo y ocúpate del dinero. Luego tráelo contigo a la boda. Tú sabes que mi padre está contando los días. Se me demoro un solo día más, le daré un gran disgusto. Por lo demás, conoces el juramento que hizo Raguel. Yo no puedo quebrantarlo. Rafael partió para Ragués de Media con los 4 servidores y los 2 camellos y se alojaron en la casa de Gabael. Le presentó el recibo y le dio la noticia de que Tobías, hijo de Tobit, se había casado y lo invitaba a la boda. Gabael contó enseguida las bolsas de dinero con los sellos intactos y las cargaron sobre los camellos. Por la mañana temprano partieron juntos para la boda. Al llegar a la casa de Raguel, encontraron a Tobías sentada a la mesa. Tobías se levantó de un salto y lo saludó. Gabael lloró y lo bendijo con estas palabras: qué hijo tan bueno de un padre excelente y generoso, que Él te dé la bendición del cielo a ti y a tu mujer, a tu padre y a los padres de tu mujer. Bendito sea Dios que me ha permitido ver el vivo retrato de mi primo Tobit. Qué lindo esta pasaje, como Rafael, como Tobías pidió a Rafael y como el ángel hizo con toda la precisión la tarea que el joven le encomendó. Tanto en el camino, el ángel obedeció 2 camellos, 4 servidores, todo el ángel como aceptó obedecer en todo a la palabra, a la voz del joven. Y como Raguel, como él bendice, perdão, não é Raguel, é Gabael, como él alabó a Dios y bendice el joven, a su esposa, a su padre y a sus suegros. Por tanto, vean cómo el ángel, cómo encamina el hombre para Dios, para alabar a Dios. Por tanto, enviar el ángel de la misión, nosotros tenemos el soporte de nuestra práctica de la Sagrada Escritura. También, yo no me fatigo en hablar de la devoción a las 12 legiones de ángeles. Entonces, entre muchos testimonios de vivir con los ángeles y confiar en su acción, un día una monja en Brasil, a mí propio, me enseñó lo siguiente. En el jardín de los olivos, Jesús le dijo a Pedro: ¿piensas que no puedo recurrir a mi Padre, que pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras segundo las cuales debe suceder así?
Mateus 26, 52, 53. Portanto, Jesus renunciou a esta ayuda en obediencia a la voluntad del Padre. Y en vista de esta renuncia de Jesús, nosotros podemos pedir al Padre Celestial, en nombre de Jesús, de enviar en misión a estas 12 legiones de ángeles todos los días. Todos los días. Por ejemplo, la primera legión, nosotros podemos, isto é ejemplos, ustedes dejen que el Espíritu Santo inspire. Por ejemplo, enviar la primera legión a los tabernáculos donde Jesús es abandonado. Segunda legión, a los moribundos, estén solos. Tercera, a las personas que estén en peligro de suicidio. Quarta, para hospitais e centros de saúde, onde os pacientes estejam mais necessitados ou mais solitos. Quinta, para os ancianos. Sexta, para os missioneros e missioneras. Sétima, para algum sacerdote que esteja em peligro de cair em tentação. Oitava, para o Santo Padre. E pronto. E podem continuar hasta chegar a las 12. No dia seguinte, podemos enviar para outros lugares que o Espírito Santo nos inspire. E uma coisa importante, se nós outros, por nosso pedido, aumentamos a acção, o trabalho de los ángeles en este mundo, ustedes podem estar seguros que o inimigo é obrigado a se afastar. Porque onde os ángeles trabalham, o inimigo não se pode quedar. Imaginem ustedes se a partir de hoje nós outros aqui somos 10 pessoas, cada pide 12 legiones de ángeles. Significa que a partir de hoje aumentamos no mundo 120 legiones de ángeles a trabajar en esta tierra. Ustedes pueden estar seguros que haríamos la diferencia en este mundo. No, por favor, no tengan dudas de la palabra de Dios. También el ángel de la guarda, él también es mediador. Nosotros ya vimos hace mucho tiempo los ministerios de los ángeles y el tercero era ser mediador. Y no olviden que nuestro ángel de la guarda también es el mediador. Mediador entre Dios y nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos este ejemplo en Tobías capítulo 3. A un mismo tiempo fueron acogidas favorablemente ante la gloria de Dios las plegarias de Tobit y de Sara, y fue enviado Rafael para curar a los dos, para quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit, a fin de que viera con ellos la luz de Dios, y para dar a Sara, hija de Raguel, como esposa a Tobías, hijo de Tobit, librándola del malvado demonio. Portanto, el ángel deu testemunho que ele próprio
llevó hasta Dios las oraciones de los dos y como respuesta Dios envió el mismo ángel para sanarlos. Por tanto, el ángel es mediador entre Dios y los hombres, como también es mediador entre los hombres y Dios. Tobit 12, versículo 11 a 15. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les dije que es bueno mantener oculto el secreto del rey y revelar dignamente las obras de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor. Y lo mismo cuando tú enterrabas a los muertos, cuando no dudabas en levantarte de la mesa, dejando la comida para ir a sepultar un cadáver. Yo fui enviado para ponerte a prueba, pero Dios también me envió para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Por tanto, vemos aquí una dupla mediación. Mediador entre Dios y los hombres, mediador entre los hombres y Dios. Vemos también esto en la escalera de Jacob, en el Antiguo Testamento, y también en la vocación de Natanael. Por tanto, en estos dos casos, hay la referencia que por esta escalera los ángeles suben y descen. Por tanto, son embajadores de los hombres junto de Dios, suben, embajadores de Dios junto de los hombres, descen. Y después de cumplir la misión que hace el ángel, regresa junto a Dios. También vemos esto en el capítulo 12 de Tobías. Por tanto, Rafael continúa a decirles, por eso bendigam al Señor sobre la tierra y celebren a Dios. Ahora subo a aquel que me envió. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Y enseguida se elevó, ellos bendicían a Dios entonando himnos y los celebraban por haber obrado essas maravillas, ya que se les había aparecido un ángel de Dios. Por tanto, ustedes vean, para Rafael foi tiempo que él pasó sobre la tierra de una manera visible por condescendencia. Sin embargo, para nuestro ángel de la guarda, su presencia junto de nosotros es permanente. No es por un momento. No, es siempre. Por lo tanto, podemos beneficiarnos de su ayuda en las más diversas circunstancias. Por tanto, há uma frase para mim que é ouro em minha vida. Uma frase que São José Maria Escrivá de Balaguer, en el libro del Camino, escreveu en el número 563. Gana el ángel de la guarda al que quieres atraer con tu apostolado. Sempre ele é grande cúmplice. Isto é para tudo. Tudo. Por exemplo, vamos imaginar, em uma família
tenemos más dificultad en comunicarnos con una persona. Portanto, não queiramos cambiar as pessoas. Nós outros não cambiamos nenhuma pessoa. Pero para facilitar, trabajemos com o ángel daquela pessoa. Para que entre aquela pessoa e nós outros se crie uma puente de amor e de luz para que nosso relacionamento seja mais facilitado. Lo mesmo, se estamos trabalhando, quando, por exemplo, uma pessoa de sua família se queja, em meu trabalho tenho uma pessoa que me molesta, uma pessoa... Mira, empieza a trabalhar com seu ángel, para que el ángel, tu ángel con el ángel de aquella persona, haga una puente para que pueda haber más comprensión, entendimiento, mismo que tengamos opiniones distintas. Porque entre los ángeles no hay división, no hay falta de comprensión, no hay falta de diálogo, pero hay una unión y una paz perfecta. Entonces, cuando pedimos ayuda a los ángeles, ellos nos hacen participar en la paz y la unidad que ellos viven entre ellos. O que é difícil para nós outros, é fácil para os ángeles. Não se olvidem, por favor, desta palavra de São José Maria. É ouro, é ouro. Em minha vida, eu tive conhecimento do livro del Camino quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Me regalaram pela primeira vez em minha língua materna o livro del Camino. E sempre esta palavra quedou em meu coração. Se queres conquistar alguma pessoa, não importa. Claro que São José Maria habla de apostolado, habla do ponto de vista espiritual, pero podemos utilizar em âmbito familiar, no trabalho, não importa qual circunstância. E ustedes vão ver como os ángeles hacen melhor que nós outros. Portanto, esta familiaridade com o Santo Ángel de la Guarda e com os Santos Ángeles em geral, não deve sermos olvidar que é uma grande prova de amor de Deus para com nós outros e ao mesmo tempo é uma grande condescendência que os Espíritos benditos têm por nós outros. É sempre acto de amor de Deus. Por isso, não olvidem jamais de agradecer. Nunca. Sempre, sempre, sempre ato de agradecimento. Por quê? Porque cada agradecimento que nós outros hacemos abre o coração de nosso ángel de la guarda para hacer-nos favores mais grandes. Por quê? Porque nós outros tivemos alegria em receber a ajuda e, ao mesmo tempo, a humildade em agradecer. Portanto, estes dois pontos que compõem a verdadeira gratitude são muito importantes. E nós outros podemos fazer outra pergunta. Por que os santos ángeles nos amam? Que temos nós outros de especial que somos pobres pecadores? Os ángeles veem diversas coisas. Em primeiro, o amor que Deus nos tem. A sangre de Jesus derramado por nós outros. As lágrimas de Nossa Senhora que ela llorou por nós outros.
Y verdaderamente tenemos en nosotros la vida divina que recibimos de nuestro bautismo. Por tanto, temos en nosotros un grande tesoro, a pesar de sermos vasos de barro, frágil. Pero tenemos en nosotros un grande tesoro. Y nuestro ángel mira permanentemente este tesoro. Y por eso es muy importante sempre tenermos esta consciência. Dios envía a los ángeles para servirnos. ¿Por qué? Porque debemos heredar la salvación. Solos no podemos, tenemos la ayuda cierta y segura de los santos ángeles. Por tanto, ¿cómo tratar nuestro ángel? El joven Tobías nos da enseñanzas. Primera enseñanza que el joven tiene para con el ángel es la reverencia. La reverencia. Tobías 12. Los dos quedaron desconcertados y cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Pero él le dijo: no teman, la paz esté con ustedes, bendigo a Dios eternamente. Primero, reverencia. Segundo, dar testimonio de la acción del ángel en nuestra vida. Por favor, no tengan miedo. Es necesario dar testimonio. También en este capítulo 12, versículo 1 a 3. Cuando terminó de celebrarse la boda, Tobías llamó a su hijo Tobías y le dijo: hijo mío, ya es hora de pagarle lo convenido a tu compañero y le añadirás una gratificación. Tobías respondió: padre, ¿cuándo tengo que darle? Aunque le entregara la mitad de los bienes que él trajo conmigo, no saldría perdiendo. Él me ha conducido sano y salvo, ha curado mi esposa, ha traído conmigo el dinero, te ha curado a ti, que puedo darle por todo esto. Portanto, ve como Tobías dá testemunho a seu padre tudo que São Rafael ha hecho. Portanto, não tenham medo. Não tenham medo. Porque eu estou seguro que quando damos testemunho da ação de nosso ángel, estamos hablando de las maravillas de Dios, porque Él hace isto en junto a nosotros en nombre de Dios. Por tanto, para terminar la catequesis de hoy, no nos cansemos, no nos fatiguemos de maravillarnos de lo que el Señor nos revela a través de la Sagrada Escritura sobre sus primeras criaturas. Y por eso, como San Rafael dijo a Tobías, también San Rafael hoy habla a nosotros: bendigan al Señor por todo lo que Él hace por usted. Amén.